Mi prima se casa con el tóxico de mi ex y dan un discurso sobre mí en la boda, pero yo publico capturas que les van a hacer perder todo lo que tienen. Mi prima Julia, de 27, empezó a salir con mi exnovio Luis, de 29, hace 2 años. Yo, de 27, estuve con Luis durante 3 años. Empezamos a salir después de que él se graduara y yo estaba en mi segundo año de universidad. Estuvimos juntos 3 años y rompimos un par de semanas después de mi cumpleaños 23. Honestamente, no fue una buena relación y lamento que haya sido mi primera relación como adulta. Sobre el papel éramos perfectos, pero en la realidad las cosas eran muy diferentes. Él era muy inseguro y controlador y no me dejaba hacer nada por mi cuenta, como salir con mis amigos a bares y esas cosas, o incluso hablar con mis amigos varones. Siempre me estaba vigilando, y cada vez que no hacía las cosas que él quería, empezaba a manipularme y hacerme dudar de mí misma, haciéndome pensar que yo era la razón por la que la relación no funcionaba. Yo también estaba bastante desesperada por mantenerlo a mi lado, así que me esforzaba mucho por complacerlo, pero eso no era suficiente para que él se quedara. Fue él quien me dejó, diciendo que las cosas no funcionaban, y luego procedió a bloquearme para que no pudiera contactarlo. Intenté muy duro ponerme en contacto con él, pero después de la ruptura, desapareció por completo. En 2 meses, escuché de otras personas que ya había pasado a su próxima novia, así que fue una pérdida colosal de mi tiempo, y realmente no me gusta ese tipo. No tuvimos contacto durante algún tiempo después de la ruptura, pero cuando cumplí 25, finalmente me desbloqueó y me contactó para desearme feliz cumpleaños. No le respondí y pensé que era raro que me estuviera enviando mensajes porque, para entonces, yo también había seguido adelante y estaba con alguien diferente. Pero él seguía enviándome mensajes, a pesar de que no le respondía. Así que, finalmente, tuve que bloquearlo, y luego no hablamos durante unos meses de nuevo. Sin embargo, justo unos meses después de mi cumpleaños, Julia me invitó a su casa. Cuando fui a su casa, me dijo que quería presentarme a alguien, y resultó ser Luis. Aparentemente, la razón por la que me había enviado mensajes en mi cumpleaños era porque quería arreglar las cosas conmigo antes de que esto sucediera. Los dos se habían conocido a través del trabajo y habían empezado a salir y eran bastante serios el uno con el otro. Julia y yo hemos sido muy cercanas desde la infancia, así que esto fue un gran choque para mí porque ella sabía que él y yo no nos llevábamos bien y que él había sido bastante tóxico para mí. Me sorprendió mucho cuando me di cuenta de que los dos estaban juntos. Ella me dijo que sabía que estaría incómoda, pero quería que le diera una oportunidad. Realmente quería hacerlo, pero era demasiado para mí. Quería estar feliz por Julia, pero Luis era alguien que me había causado mucho dolor en el pasado, y fue mi primera relación seria. En la escuela media y secundaria, no tuve a nadie más que enamoramientos, y él arruinó eso para mí, así que tenía un gran rencor hacia él y la forma en que me había tratado en el pasado. Traté de ser lo más respetuosa posible al respecto. Le dije a Julia que, aunque realmente quería que fuera feliz, no podía aceptar el hecho de que ahora estaba con Luis, y no creía que quisiera ser parte de su vida. Ella estaba realmente molesta por eso y trató de hablar conmigo varias veces después, pero no pude aceptarlo porque ella, de todas las personas, sabía exactamente lo tóxico que él había sido para mí y lo traumatizada que había estado por su culpa. Pero ella siguió saliendo con él y seguía diciéndome que él había cambiado y era una mejor persona ahora, pero no me lo creí. Ella era libre de tenerlo en su vida y estar con él, no tenía problema con eso. Pero también tenía el derecho de cortarlo, y por asociación, a ella de mi vida. Para mí era muy simple. Obviamente, también fue muy difícil para mí, ya que Julia y yo éramos muy buenas amigas, además de primas, pero esto era algo que absolutamente tenía que hacer por mi propio bien, y lo hice. Después de que me dijo que había empezado a salir con Luis, dejé de hablarle mucho, y durante los últimos 2 años, hemos estado muy distantes entre nosotras porque una vez que ella se dio cuenta de que yo no iba a hablarle, incluso ella empezó a actuar distante conmigo. No la culpo por eso. Nos encontrábamos en eventos y cosas así, y simplemente nos ignorábamos, cuando antes siempre habíamos sido primas que se pegaban y chismeaban sobre todos los demás. Pero ahora las cosas eran diferentes, y honestamente estaba bien con eso. Todo el mundo tenía su propia vida y la libertad de hacer lo que quisiera, así que no tenía problema con ella. Simplemente, no quería hablarle, y eso era todo desde mi lado. Pero supongo que ella se lo tomó personalmente y quiso devolverme el golpe o algo así, así que se encargó de empezar a hablar mal de mí a otras personas de nuestra familia y arruinar mi imagen, lo cual no me parecía necesario en absoluto, porque yo nunca haría eso con ella. Nunca lo había hecho con ella, aunque no nos llevábamos bien. Durante el último año, había estado diciéndole a todo el mundo que yo era la razón detrás de mi ruptura con Luis. Aparentemente, no tenía ningún tipo de moral o ética, y ella y Luis habían estado propagando rumores sobre mí, diciendo que coqueteaba con otros chicos mientras estaba con Luis justo delante de él, y esa era la verdadera razón por la que él terminaba siendo posesivo y controlador.
Lo hicieron sonar como si yo fuera la coqueta, y por eso él se ponía inseguro, cuando no podía estar más lejos de la verdad. En realidad, era todo lo contrario. Él era el que trataba de manera excesivamente amistosa con otras mujeres y esperaba que yo estuviera bien con eso, pero no le gustaba cuando yo tenía amigos varones, aunque lo mantuviera completamente platónico. Constantemente me manipulaba y me hacía dudar de mí misma para que cortara relaciones con todos en mi vida. Encontraba sus estrategias para arruinar mi reputación entre los miembros de mi propia familia muy ofensivas, pero sinceramente estaba demasiado ocupada con mi propia vida como para preocuparme por lo que estaban difundiendo. No era como si alguien realmente les creyera, así que estaba bien con eso. No respondí ni reaccioné, ya que sabía que eso les daría exactamente lo que querían, una reacción de mi parte. También era consciente de que si quería poner fin a esto, sería muy fácil para mí, ya que todo lo que tenía que hacer era hablar con mi tía, y ella se encargaría de todo. Aunque ya no estaba cerca de Julia, seguía siendo bastante cercana a su madre, y la mujer era jueza de tribunal federal, así que sabía que haría lo correcto. Es la hermana mayor de mi papá, y todos sabían que tenía una columna vertebral de acero. Nunca haría nada deshonesto o incorrecto, así que no sé cómo Julia terminó siendo como es a pesar de ser hija de alguien así. Literalmente, una conversación con ella pondría fin a todo esto, pero como consecuencia, sabía que Julia también tendría que sufrir bastante, ya que era bastante dependiente financieramente de su madre. Recientemente, había comenzado su propia línea de joyería, pero no le estaba yendo muy bien según lo que había escuchado. De todos modos, no quería molestarla con cosas tan insignificantes, y sabía que era lo suficientemente fuerte como para manejarlo por mi cuenta, así que no lo mencioné. Además, quería dejar que esto continuara y ver qué tipo de rumores ridículos se les ocurrían, porque, de todos modos, mis otros primos seguían acercándose a mí y diciéndome lo que ella había estado diciendo a mis espaldas, así que era simplemente entretenido para mí. Entonces, hace 6 meses, se comprometieron y anunciaron la fecha de la boda poco después. Mis padres recibieron una invitación, pero yo no. Estaba bien con eso, ni siquiera esperaba ser invitada a la boda. No creo que hubiera querido asistir incluso si me hubieran invitado después de todo lo que ha salido mal entre Julia y yo, y mucho menos entre Luis y yo. La boda tuvo lugar hace 3 días, y fue solo otro día para mí, así que no estaba demasiado preocupada por lo que estaba pasando allí. Pero después de cierto punto, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de toda la familia. Todos hablaban sobre algún discurso que Luis y Julia habían hecho en la boda, y yo estaba realmente confundida. Luego, mis padres me llamaron y dijeron que necesitaban hablar conmigo, así que fueron ellos quienes finalmente me contaron lo que había pasado. Perdí la paciencia en ese momento. Aparentemente, aprovecharon la oportunidad en la boda para hacer un discurso horrible sobre mí y difundir tantas cosas desagradables sobre mí como pudieron de una vez. Querían poner a toda la familia en mi contra, y supongo que podrían haber tenido éxito si no tuviera nada en mi arsenal en su contra. Julia y Luis habían sido lo suficientemente inteligentes como para no mencionarme por mi nombre, pero seguían refiriéndose a una cierta exnovia que no estaba presente en la boda, lo que solo podría referirse a mí, porque, ¿quién más podría haber sido? De todos modos, repitieron todos los rumores que habían intentado difundir sobre mí, como que yo era una coqueta, y aparentemente, también era una cazafortunas, y dependía de Luis para el dinero y esperaba que él pagara por todo. Él tenía que hacerlo, ya que yo insistía. Yo solo era una estudiante universitaria y no podía ser derrochadora, así que exigía que él me mantuviera económicamente cuando estábamos juntos. Tampoco eso era verdad. Siempre me aseguraba de dividir todo en nuestras citas y nunca esperaba que él pagara por nada, y mucho menos lo exigía. Pero lo más horrible que dijeron sobre mí, con diferencia, fue cuando me acusaron de engañarlo, lo que según sus historias terminó la relación. Ahora, en la boda, dijeron que estaban contentos de que yo estuviera fuera de sus vidas y no hubiera estado presente en la boda, ya que no querían que una influencia tan negativa estuviera cerca de ellos. Habían dado a la familia un ultimátum de que de ahora en adelante, podían invitarme a sus eventos o a ellos, ya que si yo estaba presente en cualquier evento familiar, ellos no asistirían. Después de eso, la gente comenzó a inundar mi teléfono para contármelo, pero solo me enteré de ello por mis padres, y estaba muy enojada, como mencioné antes. Así que agradecí a mis padres por lo que habían hecho porque se marcharon inmediatamente después de ese discurso, ya que no podían soportar el hecho de que Julia estuviera yendo tan lejos. También me dijeron que mi tía estaba realmente desconcertada por lo que estaba sucediendo, y les preguntó sobre si lo que Julia afirmaba en su discurso era cierto o no, ya que parecía muy fuera de carácter para mí. Y ella tenía razón, en realidad no había hecho eso, y tenía toda la razón en dudar de su hija sobre la veracidad de las declaraciones. Después de enterarme de lo que habían dicho sobre mí en su discurso de bodas, decidí ir a fondo y buscar capturas de pantalla del pasado para demostrar que estaban mintiendo. Tuve que buscar mucho y me llevó bastante tiempo, ya que tuve que desplazarme durante varios minutos para llegar a la parte que quería. Afortunadamente, después de mucho tiempo,
finalmente pude encontrar las capturas de pantalla del chat entre mi ex y yo que había estado buscando. Eran de la época en que nos estábamos separando, y él había sido particularmente tóxico y cruel en ese momento. Me había dicho muchas cosas desagradables, como que deseaba no haber empezado a salir conmigo y cómo había desperdiciado 3 años de su vida conmigo, cuando tenía la opción de estar con otras personas, ya que muchas mujeres habían mostrado interés en él durante ese tiempo. Pero ahora, finalmente iba a salir con otras personas. No se mencionaba nada de infidelidad, y estoy bastante segura de que si realmente lo hubiera engañado, él no lo habría dejado pasar tan fácilmente. De todos modos, seguí desplazándome más atrás y encontré otros chats de los que él era tóxico hacia mí. Luego, procedí a publicarlo todo en línea, sin explicación ni subtítulo, porque creo que esas conversaciones hablarían por sí mismas. Y así fue, porque después de publicar las capturas de pantalla, la gente comenzó a enviarme mensajes de texto nuevamente y a comentar en la publicación, diciendo que sabían que lo que se había dicho no era cierto, porque simplemente parecía muy extraño que yo actuara de esa manera. Todos me habían conocido desde hace años, desde que era una niña, y no era el tipo de persona que haría tales cosas. Esas capturas de pantalla demostraron que estaban mintiendo, y saber que mi familia estaba de mi lado y no del suyo era todo lo que necesitaba. De hecho, varias personas incluso me contactaron para decirme que habían abandonado la boda solo por las cosas que se habían dicho sobre mí. Así que, mientras Julia y Luis esperaban poder voltear a la gente en mi contra, su discurso había salido horriblemente mal, y nadie estaba de su lado. Lo peor de todo es que ni siquiera mi tía estaba de su lado, lo cual fue realmente malo para ellos. Me contactaron la noche de la boda misma y literalmente comenzaron a suplicarme perdón porque, aparentemente, después de leer las capturas de pantalla que había publicado en línea, mi tía había hablado con ellos y expresado cuánto le había decepcionado el hecho de que Julia hubiera sido tan deshonesta y estuviera tratando de arruinar mi reputación, solo porque no podía soportar el hecho de que yo había decidido cortar relaciones con ella porque estaba con mi exnovio. La mayoría de los invitados ya se habían ido debido al drama en curso, y después de hablar con ellos, mi tía también le dijo a Julia que estaba muy molesta y decepcionada por su comportamiento y que esperaba más de ella. Así que hasta que ella me pidiera disculpas y yo la perdonara, también los iba a excluir de su vida. Luego se fue, a pesar de que Julia intentaba convencerla de que no lo hiciera, ya que realmente dependía de su madre. Esa noche, los dos me llamaron y comenzaron a disculparse profusamente porque sabían que no podrían arreglársela sin el apoyo de mi tía, ya que ella había estado apoyando financieramente a su hija durante bastante tiempo. Julia había estado planeando cerrar su negocio y tomar un descanso por un tiempo, lo que significaba que tendría que depender aún más de su madre ahora. Pero dado que mi tía había decidido cortar con ella, las cosas no iban a salir según lo planeado, y estaba realmente preocupada por el futuro. Es por eso que me había contactado y quería que la perdonara, eliminara esa publicación y hablara con mi tía sobre todo esto. Estaba realmente molesta por todo lo que había pasado, así que me negué a hacerlo y bloqueé a los dos. Pero desde entonces, han estado intentando desesperadamente contactarme y hacerme cambiar de opinión. Ahora estoy realmente confundida sobre qué debería hacer. Mi tía es una mujer realmente íntegra. Hemos hablado, y ella me contactó al día siguiente de la boda para disculparse por lo que sea que Julia hubiera hecho. Pero le dije que no quería que mi relación con Julia afectara nuestra relación, ya que no lo había permitido en el pasado y todavía no lo permitiría ahora. Así que todo está bien entre nosotros. Sé a ciencia cierta que si hablo con ella, puedo arreglar las cosas para Julia. Pero personalmente siento que realmente no necesito hacerlo. Ella es una mujer adulta y debería ser capaz de resolver las cosas por sí misma y lidiar con las consecuencias de sus acciones. Pero, por otro lado, me sentiría como una completa imbécil sabiendo que puedo ayudarla y estoy eligiendo no hacerlo. Estoy un poco confundida sobre qué hacer en este momento. Así que, por favor, ayúdame. Soy una mala persona por no hablar con mi tía y convencerla de perdonar a mi prima, después de que hizo un discurso horrible en su boda con mi exnovio sobre mí. Actualización 1. Antes que nada, muchas gracias por todos los comentarios y el apoyo. Antes de entrar en la actualización, quiero aclarar una cosa. Mis padres asistieron a la boda, como muchos otros miembros de la familia, porque son de una generación más antigua en nuestra familia y no estaban al tanto de los rumores que se estaban propagando sobre mí. Lois y Julia estaban principalmente diciéndolo a nuestros otros primos y parientes de la misma generación que nosotros o de la misma edad, y mantenían fuera a las personas mayores. Así que mis padres no tenían idea de lo que se decía sobre mí. Decidieron asistir a la boda por respeto a mi tía. Aunque eran conscientes de que había cierta mala sangre entre Julia y yo después de que ella comenzó a salir con Lois, no les había dicho nada o me había quejado a propósito, al igual que no se lo había dicho a mi tía. No quería involucrarlos en cosas tan mezquinas, estaba por encima de todo eso, pero claramente Julia y Lois no lo estaban. De todos modos, mi punto es que mis padres no estaban al tanto, y por eso asistieron a la boda.
Así que no hay necesidad de cuestionarlos u odiarlos. Tan pronto como ellos y algunas otras personas de la generación mayor descubrieron el tipo de cosas que se decían sobre mí en la boda, optaron por no participar. Ya no estoy en contacto con Julia ni Louis, así que todo está bien. Espero que eso esté claro ahora. Ahora, pasando a lo siguiente. Ha pasado una semana desde la boda y bloqueé a Louis y a Julia, por lo que no pueden ponerse en contacto conmigo. Pero eso no los ha detenido, ya que siguen creando nuevas cuentas en redes sociales y enviándome correos electrónicos, a pesar de que simplemente los bloqueo. Están desesperados, pero he tomado una decisión, no me involucraré y no los ayudaré en esto. He mantenido contacto con mi tía, y ella me ha dejado muy claro que solo volverá a apoyar a su hija después de que yo la perdone. Pero sinceramente, no creo que necesite perdonarla, porque durante un año entero me quedé callada y permití que dijeran lo que quisieran sobre mí porque no los tomaba en serio. Pero ellos pensaron que era un pase libre para llevar las cosas al siguiente nivel, y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias. También hay otro hecho, y es que sinceramente no siento que ella merezca el apoyo de mi tía, ya que ahora está en sus finales 20 y creo que a estas alturas debería tener una idea de lo que quiere hacer en su vida. No puedo imaginar que alguien todavía dependa financieramente de sus padres a esta altura de la vida. Ni siquiera es que no esté lo suficientemente educada o no sea competente, simplemente siempre ha sido demasiado perezosa para mantenerse en un trabajo. Así fue cuando teníamos 20 años y acabábamos de graduarnos, y pensé que superaría eso, pero sigue siendo igual ahora. Así que de alguna manera, creo que le estoy haciendo un favor, ya que no recibir ningún apoyo financiero de mi tía probablemente la enseñará a hacerlo mejor en su trabajo o lo que sea. De cualquier manera, he tomado una decisión y hablé con mis padres y algunos de mis amigos, e incluso con ustedes aquí, y la mayoría de las personas están de acuerdo en que no tengo motivo para sentirme culpable. Así que me siento mucho mejor ahora, para ser honesta. Pero eliminé esa publicación porque no creo que necesitara permanecer más tiempo. Todo el mundo en la familia ya sabe lo que pasó, y no quiero mantener eso en mi perfil, ya que muchas otras personas me siguen y sería muy difícil explicarles todo lo que sucedió. Así que fue mucho más fácil simplemente eliminarla. Ahora mismo, estoy tratando de enfocarme en mí misma y dejar ir todo el enojo y la culpa que había estado sintiendo en los últimos días. He vuelto a meditar y estoy tratando de apartar mi mente de las cosas y lidiar con todo de manera zen. Realmente espero que Julia y Louis también comiencen a hacerlo mejor en sus vidas, en lugar de basarlo todo en mí y hacerme la razón por la que se levantan por las mañanas, como han estado haciendo hasta ahora. Creo que eso será mejor para todos nosotros. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la boda, y por lo que sé, Luis y Julia están de nuevo con sus tonterías. Mi tía todavía no está hablando con ellos porque yo no los he perdonado aún. En este punto, ni siquiera necesito hacerlo porque sé que su disculpa no fue genuina. Solo se disculpaban porque querían dinero de mi tía, realmente no lo sentían. Después de un par de días intentando convencerme de perdonarlos y decirle a mi tía que hablara con ellos, se rindieron cuando no respondí. Después de eso, volvieron a esparcir rumores sobre mí, y esta vez fueron realmente creativos al respecto. Aparentemente, andaban diciendo a todo el mundo que estaba tratando de arruinar su relación con mi tía a propósito porque quería toda la herencia para mí. Ni siquiera tiene sentido, y es tan absurdo que haría algo así porque a lo sumo tengo la herencia de mis padres. Ni siquiera vayamos allí, ya que yo misma tengo un trabajo decente y me va bien. Ni siquiera necesito pensar en la herencia porque, con la gracia de Dios, al ritmo que voy, no necesitaré depender de nadie para el dinero. Pero de todos modos, han estado diciéndole esto a todo el mundo cada vez que se encuentran con alguien de la familia en público, lo que sucede con bastante frecuencia, ya que todos vivimos en la misma ciudad y ellos viven cerca de varios de nuestros familiares. La gente los ha estado evitando como si fueran la peste, sin embargo, encuentran una manera de hablar de mí de alguna manera. Simplemente, no tiene sentido para mí porque están tan obsesionados conmigo, ya que no he hecho nada durante el último mes. Todo lo que hago es ignorarlos, y aún así no pueden dejar de lado lo que ha pasado. De todos modos, me molesté bastante con esto la semana pasada y se lo conté a mi tía. Ella me dijo que ahora, incluso si se disculpan, no hay forma de que vuelva a ponerse en contacto con su hija. Incluso se lo comunicó a Julia, bloqueándola de nuevo. Ahora los dos están aún más enojados conmigo de lo que ya estaban. Sé eso porque crearon otra cuenta de correo electrónico falsa para enviarme un mensaje realmente enojado por correo electrónico, porque esa es la única forma en que pueden ponerse en contacto conmigo ahora. Me dijeron que me harán pagar por todo esto. Sé que están actuando desequilibrados en este momento, y no es como si realmente estuviera asustada, pero puede ser bastante inconveniente. Así que les respondí y les dije que si intentaban algo raro conmigo, llamaría a la policía y no dudaría en enviarlos a la cárcel, así que más les vale tener cuidado con lo que hacen. Espero que eso los asuste, y si no, bueno, tengo un buen sistema de seguridad instalado. Actualización 3. 4 días atrás,
recibí un correo electrónico de Luis y Julia diciendo que tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. También les advertí que si intentaban algo raro, los denunciaría a la policía. Sin embargo, eso no los detuvo de hacer la cosa más idiota del mundo. Anoche, intentaron entrar a mi casa. Julia ha estado en mi casa varias veces, y sabe que tengo un sistema de seguridad muy avanzado, así que obviamente, fui alertada tan pronto como intentaron abrir mi puerta. Ni siquiera sé por qué pensaron que mi puerta estaría desbloqueada a altas horas de la noche, alrededor de la 1 de la madrugada. Tan pronto como eso sucedió, llamé a la policía y les alerté de que alguien estaba tratando de entrar a mi casa. Tenía la sensación de que sería Julia y Luis, pero por si acaso no lo eran, no quería correr ningún riesgo. La policía llegó en 15 minutos, y desafortunadamente para ellos, hasta estaban vestidos como ladrones y fueron atrapados tratando de escapar a cierta distancia de mi casa, ya que no habían traído su auto y habían venido en bicicleta hasta aquí. Los dos intentaron decir que me conocían personalmente y no estaban tratando de robar nada, solo querían entrar y hablar conmigo, intimidarme un poco. No sé por qué admitieron eso como si eso los hiciera ver mejor ante la ley. Julia inmediatamente comenzó a llorar una vez que la esposaron y comenzó a rogarme que no presentara cargos contra ella, pero no tenía ningún tipo de simpatía para darle. No puedes simplemente seguir metiendo la pata una y otra vez y esperar que la gente te perdone. Luis solo me miraba con puro odio, pero eso realmente no me importaba, estaba bastante acostumbrada a eso. De todos modos, después de eso, volví a dormir porque tenía trabajo por la mañana. Esta mañana, le conté a mi tía y a mis padres lo que había pasado, y me dijeron que ya lo sabían porque Julia había usado su llamada telefónica para llamar a mi tía y que ella viniera a sacarla de la cárcel, pero mi tía se negó a ir a verla. Así que ahora, nadie sabe qué va a pasar. Definitivamente, voy a presentar cargos contra ellos porque quiero una orden de protección contra ellos, ya que obviamente están desequilibrados, y no quiero tener nada que ver con ellos nunca más. Actualización 4. Luego de unos días del último incidente, donde Julia y Luis intentaron entrar en mi casa, me enteré de que han vuelto a hablar con mi tía para que ella use sus influencias para ayudarlos. Pero creo que ya conté que mi tía es una persona muy recta, y que hace todo según la ley, así que no tiene pensado hacer nada de eso. Me lo contó el otro día, con una taza de café de por medio, que aunque le duela porque es su hija, ella tiene que pasar por el proceso judicial como cualquier otra persona. Quizás eso le ayude a enderezar su vida, ya que, según mi tía, lo que ella ha hecho por su hija hasta el momento no ha servido para nada. Lo bueno es que en la cárcel no tendrán forma de crear otra cuenta de correo electrónico, o eso creo, así que no tendré que escuchar de ellos por un tiempo. He hablado con algunos oficiales y hasta les he suministrado algunos correos que me enviaron antes y que no borré. Con pruebas de que ellos han estado acosándome, lo cual le va a hacer la tarea más sencilla a la policía para trabajar el caso de ellos.